Hola, en la clase de hoy vamos a ver cómo, trabajando con números racionales, vamos a poder efectuar el pasaje de una fracción mixta a una impropia o también de una fracción impropia a una mixta. La expresión más general que vamos a hacer durante la práctica, lo más probable es que nos pidan un pasaje de una expresión mixta a una impropia, pero el pasaje de una fracción a impropia a una mixta nos ayuda a comprender cuál es la parte entera de cada una de las expresiones fraccionarias que tenemos. Bien, una fracción mixta se simboliza por tener lo que se consideraría ese número A, que sería nuestra parte entera, y BC, que es lo que se considera la parte fraccionaria. En cambio, una fracción impropia es la que nosotros ya estamos familiarizados, donde tenemos un número sobre otro, donde no está de más recordar que la parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo se llama denominador. Bien, bueno, entonces, ¿cómo es que hacemos el pasaje? Bien, primero vamos a trabajar con mixto a impropia. Bien, la forma de pasar estas fracciones es siempre mediante el mismo tipo de cuenta. Nunca vamos a modificar el procedimiento. Entonces, digamos que tenemos 3 cuartos y vamos a poner 2. 2 3 cuartos. Bueno, lo que se hace cuando estamos calculando, haciendo el pasaje es el denominador multiplica a la parte entera y luego se le suma la parte del, digamos, del numerador. Denominador por parte entera y se le suma el numerador. ¿Qué pasa con mi denominador? ¿Cómo se me termina conformando? Me queda exactamente igual. Yo al denominador no voy a hacer ninguna cuenta, no va a sufrir modificaciones, porque si sufre modificaciones yo estaría más que nada buscando una fracción equivalente y no convertir una mixta a una impropia. Entonces lo que hacemos es, tendríamos que multiplicar 4 por 2, lo que nos da 8, y sumarle el numerador que es 3. Por lo tanto, nuestra fracción es 11 cuartos. Bien, veamos de otra forma. Por ejemplo, vamos a tener la fracción 6, un tercio. Bueno, acá lo mismo, el denominador va a ser 3 y lo que hacemos es 3 multiplicarlo por 6 y lo que nos da sumarle 1. Es decir, 6 por 3 nos da, vamos a anotar, 6 por 3 y luego por 1, ¿sí? Entonces 6 por 3, 18, más 1 nos termina dando 19 tercios. Y también, bueno, veamos con un tercer ejemplo. Por ejemplo, digamos que tuviéramos un número negativo. Bien, en el caso de tener un número negativo, por decir menos 5, 2 séptimos, bueno, acá el menos es importante, pero no para la hora de hacer la cuenta. Es lo que me está diciendo que el resultado final, esa fracción va a ser negativa, pero no va a ser parte fundamental, o sea, no va a ser una parte de la conversión. Es decir que nosotros ya sabemos que esta fracción va a dar negativa, ¿sí? Porque nos lo está marcando esta parte. Entonces lo que hacemos es, si nuestro común denominador es 7, si nuestro denominador es 7, lo que hacemos es de vuelta 5 por 7 y luego le sumo 2. Es decir, 5 por 7, 35 más 2, dándonos un total de menos 37 séptimos. Entonces, acá, ¿qué nos pasa? Convertimos la fracción de mixta a impropia y le mantuvimos el signo porque a nosotros nos decía que la fracción era negativa. En el caso de ser positiva, nos queda positivo y en el caso de ser negativo nos queda negativa, pero este signo no influye a la hora de hacer la operativa.
Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para pasar de impropia a mixta? Bueno, lo que nos sirve de esta forma es poder separar y discernir cuál es la parte mixta, perdón, cuál es la parte entera y cuál es la parte fraccionaria de una impresión. Por ejemplo, vamos a empezar con 11 quintos. Bien, hay distintas formas de hacer esto. Una primera forma es, bien, ¿cómo es suponer? Si mi denominador es 5, significa que el entero va a estar representado por 5 5. Entonces, si yo a esta fracción le resto 5 5, que sería un entero, y luego le vuelvo a restar otros 5 5, o mejor dicho, hacemos la cuenta, nos da 6 quintos y le vuelvo a restar otro entero y me da un quinto, yo acá puedo decir, bueno, como le resté un entero y otro entero, 11 quintos es lo mismo que escribir 2 un quinto. ¿Sí? Esto sería como el primer pasaje, que nosotros a nuestra fracción impropia le vamos a restando de enteros para conocer efectivamente cuál es nuestra fracción mixta. La otra forma que tenemos es mediante la división tradicional. Es decir, que yo voy a tener un 11 y lo vamos a dividir por 5. Bien, cuando dividíamos de esta forma teníamos que preguntarnos de por cuánto puedo yo dividir al 5, perdón, al 11 con respecto a 5. Entonces pensamos en la tabla del 5 y yo sé que si yo hago 2 es lo que vale, hago 2 por 5 nos da 10, que se le resta a esto y esto nos termina dando 1. A ver, ¿qué es lo que hicimos? Este número lo multiplicamos, ¿sí? Y lo que nos da, lo restamos. Entonces, ¿qué me termina dando esto? Me termina dando que 2 es la parte entera, fíjense que coincide con lo que teníamos, y el 1 este que tenemos acá nos daría el numerador de la fracción, porque el denominador es algo que siempre tenemos, que en este caso sería ya el 5. Nosotros el denominador nunca va a cambiar, es lo único que permanece inmutable. Entonces, esto nos quedaría 2 enteros, un quinto, que es exactamente lo mismo que nos dio haciendo, restando de entero en entero. Bien, el problema del método de la primera, de la resta sucesiva, tiene que ver con la cantidad de números que yo tenga, o sea, qué tan grande sea mi número. Por ejemplo, a ver, si yo ahora tuviera que hacer 13 medios y convertirlo en número entero, bien, como medio, como el 2 es lo que a mí me marca el entero, tendríamos que decir, bueno, le resto 2 sobre 2, que es un entero, me da 11 medios. De vuelta, le resto 2 sobre 2, me da 9 medios. Le resto otro entero, nos da 7 medios. Le resto otro entero, me da 5 medios. Le resto otro entero, me da 3 medios. Le resto otro entero, nos da 1 medio y acá sí ya no podemos seguir restando porque se nos vuelve negativo el número. Entonces contamos. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 enteros. Es decir que esa fracción es 6, 1 medio. Bien, pero si lo hubiéramos hecho de la forma de la división, nosotros los que habríamos anotado, ¿sí? Sería 13 dividido 2. Sé que en la tabla del 2 tenemos el 6, que se acerca lo suficientemente a 13, pero no se pasa. Por lo tanto, tenemos 6 por 2 nos da 12,
que lo restamos al 13 y 13 menos 12 nos da 1. Entonces, acá ya tenemos todo. 6 sería nuestra parte entera, 1 sería nuestro numerador y 2 sería nuestro denominador. ¿Sí? A ver, vamos a pintarlo para que quede claro. Entonces tendríamos parte entera, numerador y denominador. Y este sería nuestro resultado final. Es decir, 6, 1/2. Bueno, y veamos algún otro más. Por ejemplo, un último ejemplo donde yo tuviera, bueno, si fuera negativo, vamos a hacer el mismo caso, ¿no? Vamos a poner menos 27 quintos. Ok, bueno, lo vamos a hacer con la forma de la división. Si hacemos 27 dividido 5, tengo que pensar qué número dentro de la tabla del 5 se acerca lo suficiente al 27. Y sé que 5 se acerca suficiente, ya que 5 por 5 es 25. Lo cual que lo resto al 27 y esto nos termina dando 2. Siendo, como dijimos, el 5 el entero, el 2 el numerador y el 5 el denominador. Bien, y ahí obtenemos la cuenta. Lo que también podemos hacer, que no les había dicho antes, es comprobar si efectivamente el pasaje fue correcto. ¿Haciendo cómo? Lo que vimos en la parte anterior, de mixto a impropio. Y acá, por ejemplo, tenemos 5 por 2 nos da 10, más 1, 11. 11 quintos, que es lo que teníamos. Acá tenemos 2 por 6, 12, más 1, 13. Por lo tanto, tenemos 13 medios. Y acá tenemos 5 por 5, 25, más 2, 27. Y como tenemos el menos 27. ¿Sí? Entonces, de esta forma logramos convertir no solamente la mixta a impropia, sino que la impropia a mixta. Cualquier duda que tengan me lo dejan en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima. Chau, chau.